Ignacio Manrique de Lara, marido de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, envió una carta a Patrimonio Nacional en la que renunciaba a su contrato de alta dirección para ser el coordinador de la estrategia comercial y de marketing de la entidad pública. En la carta, Manrique de Lara motiva su desistimiento, no por el escándalo generado por su contratación, sino argumentando como excusa, tras el escándalo, el querer optar por otras ofertas profesionales sin especificar. El fichaje de Manrique de Lara había sido objeto de críticas debido a varias anomalías en el proceso de selección, entre ellas el conflicto de interés, ya que la autoridad que adjudicó la plaza era la propia presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, que había sido secretaria de Estado de Economía de Calviño y notoria amiga de ella, y la falta de entrevistas personales. La renuncia de Manrique de Lara se produjo después de la presión ejercida sobre su esposa en el Parlamento por la oposición al gobierno socialista. El cargo recaerá en el segundo candidato con mayor puntuación, según fuentes de Patrimonio Nacional, concluyéndose así un proceso de selección que había comenzado el pasado 19 de septiembre cuando se anunció la convocatoria de un cargo directivo inédito hasta ahora en Patrimonio Nacional. María Elvira Rodríguez, Edmundo Val y Mireia Borràs pedían explicaciones al Gobierno en el Congreso. 2 semanas hemos asistido a un espectáculo bochornoso en la prensa que se hizo eco de que al marido de la vicepresidenta se le había creado un cargo a medida, en un organismo presidido por una de sus colaboradoras más cercanas y, obviamente, en su ámbito de competencia, es la vicepresidenta primera del Gobierno. El cargo no existía en Patrimonio Nacional. La convocatoria se hizo con muy poca transparencia. Los requisitos estaban diseñados a medida. El adjudicatario obtuvo, obviamente, la máxima puntuación. El Consejo de Administración no tuvo información del nombramiento del directivo ni de la creación del cargo. Y, finalmente, el marido de la vicepresidenta renunció a la plaza que le habían adjudicado. Todo un culebrón. Parece un caso finiquitado, pero el interés de que comparezca la vicepresidenta no es solo para que nos explique lo que acabo de relatar yo, ni que nos diga en persona que todo fue una casualidad y que todo el mundo tiene derecho a trabajar, o que creía que era una cuestión que no tenía ninguna importancia. La petición tiene interés por el cargo que ostenta en el Gobierno. Nada menos. Se nos dice que este cargo pues es un cargo hecho a medida y parece que no existen indicios en relación a que es un cargo hecho a medida cuando anteriormente no existía este cargo dentro del Patrimonio Nacional. El cargo de coordinador de estrategia comercial y marketing en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Hombre, pues indicio más que suficiente para poder, por lo menos, sospechar y poder pedir explicaciones a la vicepresidenta en relación a cuáles fueron los motivos de crear este cargo. ¿Hacía falta de verdad cubrir esta necesidad en Patrimonio Nacional? ¿Existe la necesidad de una estrategia comercial y de marketing que merezca ser coordinada por un contrato de alta dirección, con un sueldo, por otra parte, nutrido dentro de este órgano público? Existe, en segundo lugar, un comité de asesoramiento. No sospechamos que todos estén nombrados a dedo, que todos estén comprados, pero, hombre, denos explicaciones sobre quiénes son estas personas, cuáles son sus currículums y quién ha sido quien ha seleccionado a estas personas que forman parte del comité de asesoramiento. El nombramiento, finalmente, a quien correspondía era la señora Ana de la Cueva, que es la presidenta de Patrimonio Nacional, una reputada profesional, técnico comercial, economista del Estado, pero en cualquier caso, exsecretaria de Estado de la señora Calviño, cuyo marido es el que gana la plaza. Hombre, blanco y en botella, ¿no? Cualquiera de los que nos hemos dedicado al derecho sabemos que estos son indicios más que suficientes, por lo menos para pedir explicaciones a la vicepresidenta. Se resuelve este nombramiento en puesto de alta dirección de don Ignacio Manrique de Lara Fernández, pero es que resulta que obtiene la mayor puntuación por unanimidad. Hombre, las unanimidades también suelen ser bastante sospechosas de que aquí hay cosas amañadas. Y después, cuando se piden explicaciones, resulta que se alude a una presunta confidencialidad en la valoración de los méritos. ¿Qué confidencialidad puede haber cuando estamos hablando de dinero público? Como bien ha dicho la representante del Partido Popular, cuando el dinero público está por medio no hay confidencialidad que valga. Los españoles tienen derecho a saber y los representantes de la soberanía nacional tienen derecho a que se les explique qué se está haciendo con este dinero público. Ni confidencialidad ni gaitas, ¿eh? No vale aludir a esta confidencialidad. Pero es que incluso se ha preguntado
si hubo entrevistas personales, siempre de naturaleza más subjetiva, siempre de naturaleza de valoración más discrecional. Y ni siquiera se da respuesta a esto. Parece que también debe ser confidencial el hecho de que en el sistema de selección del marido de la vicepresidenta para un cargo hecho a su medida, exista o no exista una entrevista personal, también debe ser algo así como secreto de Estado. Bien, pues finalmente resulta que se rechaza cubrir esta plaza por don Ignacio Manrique de Lara, pero, en fin, justo después de que los grupos parlamentarios y los medios de comunicación realicen una fuerte presión en este sentido, poniendo en tela de juicio precisamente la idoneidad de esta persona y el hecho de que se trate de una plaza que se ha construido a medida del marido de la vicepresidenta. Es una cuestión de interés público. No se puede alegar de ninguna forma confidencialidad alguna. La vicepresidenta tiene que dar explicaciones sobre esto. No vale simplemente con que la fechoría no se haya perpetrado, no se haya consumado. Porque aquí se han puesto en marcha procesos de selección en un organismo tan importante como Patrimonio Nacional y no parece que haya existido transparencia. Recuerdo que el artículo 103.3 de la Constitución para todos los empleados públicos exige el mérito y la capacidad en la gestión de los intereses generales y existen sospechas más que fundadas de que aquí ha existido amiguismo, ha existido nepotismo y no mérito y capacidad. Explicaciones acerca de, oh sorpresa, un nuevo caso de enchufismo político en esta colonización del sanchismo por puestos de influencia, dinero y poder. En esta ocasión hablamos sobre el escándalo del nombramiento del marido de la vicepresidenta con el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, donde, curiosamente, y como ya se ha dicho, se hizo un puesto de nueva creación y sí, totalmente a medida para su candidatura y cuyo Consejo de Administración se encuentra presidido por, oh sorpresa otra vez, Ana de la Cueva, que fue la antigua secretaria de Estado de Economía a las órdenes de la señora vicepresidenta actual, Nadia Calviño. Es importante matizar que la valía e incluso la posible idoneidad del señor Manrique de Lara para este puesto de alta dirección es del todo independiente del objeto de la comparecencia, pero, señorías, las formas son importantes. Y ante la ausencia de formas, por supuesto, pues lo mínimo es dar explicaciones ante esta Cámara y ante todos los españoles, porque que el marido de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital fiche por una empresa pública, además presidida por la amiga de la ministra colocada en el cargo, a su vez, por el Consejo de Ministros, pues desde luego no parece que se estén respetando mucho las formas a nivel estético ni ético. Pero es que las formas, además, ya se perdieron desde el momento en el que el marido de la vicepresidenta estuvo señalado por posible tráfico de influencias en el reparto y asignación de fondos europeos a través de la empresa donde trabajaba. Recordemos que el señor Manrique de Lara era director de marketing de Bit Digital, una empresa que ofrece captación de ayudas del programa Kit Digital, que diseñó también la ministra y vicepresidenta, de los fondos Next Generation con el fin de digitalizar empresas. Es decir, que el marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital era intermediario directo de los fondos públicos aprobados y diseñados por la señora Calviño. Lamentablemente, los españoles están asistiendo desde el minuto 1 que llegó Sánchez el autócrata a la Moncloa al asalto de las instituciones de administración pública con nombramientos a dedo que atacan los cimientos de nuestra propia democracia, desde quién controla la Fiscalía hasta el control del INE, del CIS, Indra, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial o hasta el propio CNI. Nadie había politizado tanto la Administración, las instituciones del Estado e incluso el poder empresarial como el señor Pedro Sánchez. El sanchismo ha desplegado una manta de corrupción y clientelismo que todo lo pudre. Y, señorías, el señor Manrique Lara no es el único marido de una ministra socialista que ha traspasado el límite de lo ético. Hemos visto también como el marido de Teresa Rivera, Mariano Bacigalupo, era el consejero en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, de manera que la esposa, Teresa Rivera, desde el Ministerio, era la que proponía las políticas y el esposo en el organismo era el que evaluaba la idoneidad de esas políticas. Todo quedaba en casa. Ninguno de los dos se sintió incómodo en esta situación de clara incompatibilidad hasta que se le asignó a Bacigalupo otro señor de gran importancia e influencia en la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a pesar de que Bacigalupo, por cierto, no disponía ni siquiera de conocimientos financieros.
Y este es el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha abierto de par en par las puertas giratorias que prometió en su día tapiar y ha añadido a la Administración pública todavía más oscuridad en lugar de transparencia. ¿Era esta la excelencia y el dar ejemplo que promulgaba el señor Sánchez desde la oposición para luchar contra la corrupción? ¿O cuando hacían también los señores de Podemos? ¿Se acuerdan del colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por ser amigos? Puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. ¿Les suena, señores de Podemos? Porque son las declaraciones de la señora Irene Montero por los pasillos del Congreso en el 2017, cuando prometía regenerar la política y acabar con la casta. Ahora que es ministra, ustedes callan. Ni mu. Y no solo callan, sino que además son cómplices de este Gobierno, porque no hay oxímoron político más grande que hablar de sanchismo y de corrupción, llegando incluso a amnistiar delitos de malversación y corrupción con tal de que este Gobierno socialcomunista pueda perpetuarse en el poder. Y voy terminando. Señorías, este Gobierno no solo legisla en contra de los intereses de los españoles, es que también se ríe de ellos. Pero ¿qué esperar de un Gobierno que, mientras perjudica a los ciudadanos de a pie y a las familias, favorece sin tapujos a delincuentes, violadores y golpistas? Estamos ante un Gobierno... Esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguir recibiendo más información y actualidad, no olvides darle un me gusta, suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.